Leí el correo electrónico 2 veces. Las palabras flotaban en la pantalla, nítidas y negras, pero mi mente se negaba a procesarlas. El ascenso. El que me habían prometido. El que había costado noches sin dormir, fines de semana sacrificados y una cantidad infinita de café solo para mantenerme en pie. Se lo habían dado a Marcos. El amigo de mi jefe. El que llegaba tarde y se iba temprano. El que me pedía ayuda con sus propios informes porque no entendía las métricas. La traición profesional era una cosa. Ya la había experimentado antes, en dosis más pequeñas. Pero esto era diferente. Esto era la culminación de un año de promesas vacías, de palmaditas en la espalda mientras me cargaban con el trabajo de 3 personas. Y llegaba en el peor momento posible, justo cuando sentía que el último hilo que sostenía mi vida estaba a punto de romperse. Esa noche, cuando llegué a casa, el silencio era denso, pesado. Los niños ya dormían. Mateo, con su manta de superhéroes raída hasta casi desaparecer, y Sofía, con el pulgar en la boca y su peluche de conejo aplastado contra la mejilla. El olor a champú de manzanilla flotaba en su habitación. Era el único aroma limpio y puro en un mundo que se sentía sucio, corrupto. Me senté en la oscuridad de la cocina, el único sonido era el zumbido del refrigerador. Mi vida se había convertido en una serie de compartimentos estancos. Estaba la madre, la que preparaba almuerzos, revisaba deberes y contaba cuentos antes de dormir. Estaba la profesional, la que elaboraba informes impecables y sonreía en las reuniones mientras por dentro se desmoronaba. Y estaba la exesposa, la que lidiaba con las llamadas de Ricardo, siempre llenas de excusas, de promesas rotas y de una sutil crueldad que me dejaba sin aliento. Fue en una de esas llamadas, meses atrás, cuando pronunció la frase que se había convertido en el eco constante de mis peores miedos. Discutíamos, como siempre, por dinero. Por su incapacidad para pagar la pensión a tiempo, por un gasto inesperado del colegio de Mateo que él consideraba mi problema. Deberías ser más agradecida, me dijo, su voz con ese tono de superioridad condescendiente que había llegado a odiar. Estoy haciendo lo que puedo. No es fácil para mí tampoco, empezar de nuevo. Me reí, un sonido amargo y seco. ¿Agradecida? Ricardo, ¿de qué debería estar agradecida? ¿De que recuerdes el cumpleaños de tus hijos una de cada 3 veces? ¿De que me dejes toda la carga, la emocional, la financiera, la logística? Eres tan dramática, Elena. Siempre lo has sido. Te encanta hacerte la víctima. Y entonces, lo soltó. La frase que diseñó para destruirme, para encerrarme en una jaula de desesperanza. Además, ¿qué esperabas? Deberías estar enfocada en los niños, no en buscar problemas conmigo. Porque déjame decirte algo, y quiero que me escuches bien. Jamás encontrarás a alguien que te quiera con hijos ajenos. Nadie quiere esa carga. Estás sola en esto. Acéptalo de una vez. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Las palabras no solo me dolieron, se instalaron en mi interior como un veneno lento. Hijos ajenos. Sus propios hijos. La forma en que lo dijo, como si fueran un defecto, una mancha en mi historial. Una carga. Y una parte de mí, la parte más cansada y vulnerable, le creyó. Le creyó porque el mundo a mi alrededor parecía confirmarlo. Veía a mis amigas solteras salir, conocer gente. Mi vida era un ciclo de trabajo, colegio, supermercado, casa. ¿En qué momento se suponía que iba a conocer a alguien? ¿Y quién, en su sano juicio, se apuntaría a este caos? A las noches interrumpidas por pesadillas, a los fines de semana ocupados con partidos de fútbol infantil, a la constante preocupación por el futuro de 2 pequeñas personas que dependían enteramente de mí. Ricardo sabía exactamente dónde golpear. Conocía mi miedo más profundo, el de la soledad, el de no ser suficiente. Y lo usó como un arma. Ahora, sentada en la cocina,
con el correo de la oficina ardiendo en mi mente y las palabras de Ricardo resonando en mis oídos, sentí que algo se quebraba. No fue un quiebre ruidoso y violento. Fue un crujido silencioso, como el hielo que se fractura bajo una presión insostenible. El agotamiento ya no era solo físico. Era un agotamiento del alma. Había pasado años sacrificándome, poniendo las necesidades de todos por delante de las mías. Las de Ricardo, cuando estábamos casados, para que él pudiera perseguir sus sueños. Las de mis hijos, porque eran mi mundo entero. Las de mi jefe, porque creía que la lealtad y el trabajo duro serían recompensados. Y aquí estaba. Sola. Traicionada en el trabajo. Menospreciada por el padre de mis hijos. Y con una profecía de soledad perpetua colgando sobre mi cabeza. Lloré. No con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas y caían sobre la superficie fría de la mesa. Lloré por la joven que fui, la que creía en los cuentos de hadas y en las promesas de para siempre. Lloré por la mujer en la que me había convertido, una máquina de funcionar que se había olvidado de sentir. Lloré por la injusticia de todo. Y entonces, en medio de esa profunda oscuridad, una pequeña llama se encendió. Una chispa de ira. Una ira fría y tranquila. No era la ira explosiva que te hace gritar. Era una ira que te hace pensar con una claridad aterradora. Me levanté. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Las ojeras, las líneas de expresión que no estaban allí hacía 5 años. Pero en mis ojos, había algo nuevo. Una dureza. Una resolución. Se acabó. La palabra resonó en mi cabeza. Se acabó. Se acabó el esperar que otros me validaran. Se acabó el sacrificarme por personas que no lo merecían. Se acabó el permitir que las palabras de un hombre amargado definieran mi futuro. Volví a la cocina. Abrí mi portátil. El correo de mi jefe seguía en la pantalla. Lo archivé. No lo borré. Lo archivé en una nueva carpeta que titulé Evidencia. Luego, creé un nuevo documento. Lo llamé Mi vida. Y empecé a escribir una lista. No era una lista de quehaceres. Era una lista de principios. De límites. De promesas a mí misma. 1. Mi valor no lo define mi trabajo ni un hombre. 2. Mis hijos no son una carga. Son mi mayor fortaleza. 3. El silencio es una respuesta válida. 4. Construiré un muro. No para que nadie entre, sino para que la toxicidad no pueda volver a alcanzarme. Esa noche no dormí mucho. Pero por primera vez en años, no fue por ansiedad. Fue por una sensación de propósito. El tablero de juego había cambiado. Ya no jugaba para sobrevivir. Jugaba para construir. Y lo haría ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. La profecía de Ricardo no era mi destino. Era un desafío. Y yo, en el silencio de mi cocina, acababa de aceptarlo. El primer paso fue el más difícil. Implicaba admitir que no podía hacerlo sola, no en el frente legal. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, no comí. Me encerré en una pequeña sala de reuniones vacía y busqué en mi teléfono abogadas de familia. El corazón me latía con fuerza. Era un paso definitivo, un punto de no retorno. Encontré una con excelentes críticas. Se llamaba Marta. Su foto mostraba a una mujer de unos 50 años, con una mirada directa y una sonrisa que no era cálida, sino competente. Llamé. La voz de su asistente fue tranquila y profesional. Me dio una cita para la semana siguiente. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y alivio. Había movido la primera pieza. El segundo paso fue financiero. Ricardo siempre había controlado el dinero. Incluso después de divorciarnos, nuestra cuenta conjunta para los gastos de los niños era una fuente constante de conflicto.
Él la usaba para gastos personales y luego se declaraba en bancarrota cuando llegaba la factura del colegio. Fui al banco, el mismo al que habíamos ido juntos para abrir nuestra primera cuenta de casados. Se sentía extraño estar allí sola. Le expliqué a la empleada que quería abrir una cuenta personal, solo a mi nombre. No hizo preguntas. Me dio los formularios. Mientras los llenaba, sentí una oleada de poder. Mi nombre. Solo mi nombre. Mi dirección. Mi firma. Deposité la mitad de mi sueldo en esa cuenta. El recibo que me dio, con ese nuevo número de cuenta que era solo mío, se sintió como un certificado de independencia. Compré un café de camino de vuelta a la oficina y, por primera vez, pagué con una tarjeta que no tenía el nombre de Ricardo al lado del mío. Fue un gesto pequeño, pero se sintió monumental. El tercer paso fue en el trabajo. No dije nada sobre el ascenso. No felicité a Marcos. No mostré ninguna emoción. Simplemente, empecé a documentar. Cada correo electrónico en el que mi jefe me asignaba tareas que estaban por encima de mi categoría. Cada informe que hacía para Marcos. Cada vez que me quedaba hasta tarde. Creé una carpeta en mi correo personal y reenvié todo allí, con fechas y notas. No sabía si alguna vez lo usaría, pero como me había enseñado la vida, la evidencia era poder. Dejé de ser la primera en llegar y la última en irme. Salía a mi hora. No me ofrecía voluntaria para proyectos extra. Hacía mi trabajo, y lo hacía bien, pero nada más. El muro estaba empezando a construirse. Por supuesto, el mundo exterior notó los cambios. Ricardo fue el primero. El primer mensaje de texto llegó un sábado por la mañana. Oye, se me ha complicado lo de hoy. No podré recoger a los niños. Te los llevo mañana por la tarde. Antes, habría respondido con un suspiro de resignación. Ok, no te preocupes. Y habría reorganizado todo mi fin de semana para acomodar su irresponsabilidad. Esta vez, no. Miré el mensaje. Respiré hondo. Y escribí, el acuerdo es que los recoges los sábados a las 10. Si no puedes cumplirlo, avísame con 48 horas de antelación para que pueda hacer otros planes. Hoy no es posible para mí. Te veo a las 10 como acordamos. Silencio. El indicador de que estaba escribiendo apareció y desapareció varias veces. Finalmente, llegó su respuesta. Estás siendo muy inflexible. Ha surgido algo importante. Mi respuesta fue inmediata. Mi tiempo también es importante. ¿Y el de los niños? Nos vemos a las 10. No respondí más. A las 10:15, su coche apareció en la entrada. No se bajó. Tocó el claxon. Le di un beso a cada uno de mis hijos y los vi correr hacia el coche. Ricardo ni siquiera me miró. Pero había venido. Una pequeña victoria. El muro había aguantado. Luego vino mi madre. Llamó un domingo por la noche. Hola, hija. ¿Cómo estás? Su tono era casual, pero yo conocía ese tono. Era el preludio de una intromisión. Bien, mamá. Cansada, pero bien. He hablado con Ricardo. Claro que sí. Dice que estás muy rara últimamente. Distante. Que apenas le respondes los mensajes. Está preocupado. Preocupado. La palabra me supo a ceniza en la boca. Ricardo no se preocupaba. Manipulaba. Mamá, estoy bien. Simplemente estoy poniendo algunos límites. Es necesario. Límites, repitió ella, como si fuera una palabra exótica y peligrosa. Hija, no deberías ser tan dura con él. Sigue siendo el padre de tus hijos. Los hombres son así. Hay que tener paciencia. Además, tienes que pensar en tu futuro. No es bueno estar sola, y con 2 niños.
No la dejé terminar. No podía escuchar la misma profecía de la boca de mi propia madre. Mamá, te quiero, pero no voy a tener esta conversación contigo. Mi relación con Ricardo es asunto mío. Y mi futuro también. Tengo que colgar, los niños necesitan ayuda con el baño. No esperé su respuesta. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Decirle que no a mi madre era algo que nunca había hecho. Me sentí culpable durante unos 10 segundos. Luego, me sentí libre. Era otro ladrillo en el muro. Un ladrillo pesado y sólido. Los días se convirtieron en semanas. Mi vida empezó a adquirir un nuevo ritmo. Un ritmo más tranquilo, más deliberado. Las mañanas ya no eran una carrera frenética, sino un ritual. Me levantaba antes que los niños, preparaba café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando la cocina. Me sentaba en silencio durante 10 minutos. Solo yo y mi taza caliente. Esos 10 minutos se convirtieron en mi ancla. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Laura, mi mejor amiga de la universidad. Nos habíamos distanciado en los últimos años, absorbidas por nuestras propias vidas. Elena, soy yo. Perdona que llame así, pero me encontré a tu hermana y me dijo que las cosas no estaban muy bien. ¿Estás bien? Y por primera vez, en lugar de decir sí, todo bien, dije la verdad. No, Laura. No estoy bien. Pero estoy trabajando en ello. Nos encontramos para tomar un café al día siguiente. Le conté todo. El ascenso, las palabras de Ricardo, los mensajes, la llamada de mi madre. Hablé durante 1 hora sin parar. Ella solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me sentí vacía y expuesta. Esperaba compasión, un pobrecita. Pero Laura me miró fijamente y dijo, ya era hora. Me quedé de piedra. ¿Qué? Ya era hora de que te dieras cuenta, dijo, y luego sonrió. Elena, siempre has sido la persona más fuerte y capaz que conozco. Pero dejaste que ese imbécil y tu familia te convencieran de que eras pequeña. Ricardo no te hizo un favor al casarse contigo. Tú le hiciste un favor al permitirle compartir tu luz. Y tu jefe es un idiota con la visión estratégica de una sardina. Obviamente no vio venir que la empleada que hace todo el trabajo podría un día dejar de hacerlo. Sus palabras fueron como un bálsamo. No me trató como a una víctima. Me trató como a una guerrera que finalmente había cogido su espada. Lo que dijo sobre los niños, empecé, pero la voz se me quebró. Es una mentira, me interrumpió ella, con una firmeza que me obligó a creerla. Es la mentira de un hombre débil que quiere asegurarse de que sigas sintiéndote tan miserable como él. Un buen hombre no ve a los niños como una carga. Ve una familia ya hecha. Y créeme, hay buenos hombres ahí fuera. Pero, añadió, inclinándose sobre la mesa, no encontrarás a uno hasta que dejes de buscar validación y empieces a construir tu propia felicidad. Tienes que convertirte en un lugar tan maravilloso para vivir, que la persona adecuada querrá mudarse allí. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. La validación de Laura, su fe inquebrantable en mí, fue el cemento que unió todos los ladrillos de mi muro. Ya no era solo una estructura defensiva. Estaba empezando a convertirse en los cimientos de un hogar. Mi hogar. La reunión con Marta, la abogada, fue reveladora. Su oficina no era lujosa, pero era funcional. Olía a papel y a una determinación tranquila. Le presenté mi carpeta de evidencia, tanto la del trabajo como la de Ricardo, los mensajes de texto, los extractos bancarios que mostraban sus gastos erráticos, un calendario donde había anotado cada vez que llegaba tarde o cancelaba a última hora. Marta lo revisó todo en silencio. No mostró ninguna emoción. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Bien, dijo. Esto es bueno.
Tienes un caso sólido no solo para la custodia principal, sino para recalcular la pensión alimenticia basándonos en su falta de fiabilidad y los gastos extra que has tenido que asumir. Y en cuanto a tu trabajo, añadió, señalando la otra carpeta, esto es un caso claro de explotación laboral y posiblemente discriminación de género. Podemos empezar con una carta formal a Recursos Humanos. Salí de su oficina sintiéndome 10 centímetros más alta. Ya no era solo yo contra el mundo. Tenía una profesional, una experta, de mi lado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron una vorágine de acción metódica. Marta envió una carta a Ricardo solicitando una mediación para formalizar un nuevo acuerdo de custodia y visitas. La respuesta de él fue una serie de mensajes furiosos, acusándome de querer quitarle a sus hijos. No respondí. Reenvié todo a Marta. Está asustado, me dijo ella por teléfono. Está perdiendo el control. Sigue sin responderle. Toda la comunicación, a través de mí. En el trabajo, la carta de Marta a Recursos Humanos causó un pequeño terremoto. Me llamaron a una reunión. Fui con calma. Presenté mi documentación. No levanté la voz. No me quejé. Simplemente expuse los hechos. Mi jefe fue llamado después. No supe qué se dijo, pero al día siguiente, su actitud hacia mí había cambiado. Había un matiz de miedo en sus ojos. Unas semanas después, Recursos Humanos me ofreció un nuevo puesto en otro departamento. Con un aumento de sueldo. Y una disculpa por escrito. Acepté. No era una victoria gloriosa, pero era una victoria. Era respeto. La mediación con Ricardo fue el clímax. Nos sentamos en una sala de conferencias sin alma, a lados opuestos de una larga mesa de madera pulida. Marta estaba a mi lado. El abogado de Ricardo, un hombre joven que parecía nervioso, estaba a su lado. Ricardo intentó su viejo truco. Intentó ser encantador. Elena, no tenemos que hacer esto. Podemos hablarlo tú y yo. Miré a Marta. Ella asintió levemente. Toda la comunicación a través de los abogados, Ricardo, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Se enfureció. Empezó a despotricar. Sobre cómo yo era una ingrata, cómo le estaba arruinando la vida, cómo estaba envenenando a los niños en su contra. Yo permanecí en silencio. Dejé que hablara. Cada palabra que decía era una pala más con la que cavaba su propia tumba. Cuando terminó, Marta, sin inmutarse, empezó a presentar los hechos. El calendario de visitas incumplidas. Los pagos de la pensión atrasados. Los mensajes de texto. El abogado de Ricardo palideció. Al final, no tuvo más remedio que aceptar nuestras condiciones. Un calendario de visitas estricto, con penalizaciones si no lo cumplía. La pensión se deduciría directamente de su nómina. Toda comunicación sobre los niños se haría a través de una aplicación de coparentalidad, con mensajes que no se podían borrar. Cuando todo terminó y firmamos los papeles, Ricardo me miró con un odio puro. ¿Te vas a arrepentir de esto, siseó? Vas a morir sola y amargada. No le respondí. Me levanté, le di la mano a Marta, y salí de la habitación sin mirar atrás. El clic de la puerta al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí paz. Una paz profunda y silenciosa. El muro estaba completo. La guerra había terminado. Y entonces, empezó la vida. Mi nueva vida no era radicalmente diferente en la superficie. Seguía levantándome temprano, preparando almuerzos, llevando a los niños al colegio. Pero por dentro, todo era nuevo. La ansiedad que solía acompañarme como una sombra había desaparecido. La reemplazaba una calma constante. Mi nuevo trabajo era desafiante, pero respetuoso. Mis opiniones se escuchaban. Mis contribuciones se valoraban.
Me iba a casa a mi hora, sintiéndome productiva, no explotada. Los fines de semana se convirtieron en nuestro santuario. Sin la incertidumbre de si Ricardo aparecería o no, podíamos hacer planes. Íbamos de excursión, hacíamos picnics en el parque, construíamos fuertes de mantas en el salón y veíamos películas hasta tarde. La casa se llenó de risas, del tipo de risas genuinas y despreocupadas que no había escuchado en años. Mis hijos florecieron. Mateo, que siempre había sido un niño ansioso, empezó a relajarse. Sofía, siempre mi pequeña sombra, empezó a mostrar una nueva independencia. Estaban felices. Y su felicidad se convirtió en mi brújula. Un sábado por la tarde, estábamos en el parque. Yo leía un libro en un banco mientras los niños jugaban en los columpios. ¿Te importa si me siento? Levanté la vista. Era un hombre. Probablemente de mi edad, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían cansados pero amables. Señaló el espacio vacío a mi lado. Claro, dije, moviéndome un poco. Se sentó con un suspiro. Día largo, dijo, más para sí mismo que para mí. Siguió mi mirada hacia los columpios. Son tuyos, ¿verdad? Tienen tu misma energía. Sonreí. ¿Energía caótica? Él se rió. Energía vibrante. La mía está jugando al fútbol allí, dijo, señalando a una niña de unos 7 años que corría tras un balón. Soy Daniel, por cierto. Elena. Hablamos. Sobre nada y sobre todo. Sobre lo agotador que era ser padre soltero, sobre lo pegajoso que se queda el zumo de manzana en todas las superficies, sobre el milagro de conseguir que coman verduras. Fue fácil. Cómodo. No hubo pretensiones, ni juegos. Solo 2 personas cansadas compartiendo un momento de calma en medio del caos parental. Cuando se hizo tarde, nos despedimos. Bueno, fue un placer conocerte, Elena. Y eso fue todo. No pidió mi número. No hubo ninguna insinuación. Y eso, extrañamente, me gustó. Lo vi de nuevo en el parque el fin de semana siguiente. Y el siguiente. Nuestras conversaciones se hicieron más largas. Descubrí que era viudo, que su esposa había fallecido hacía 3 años. Hablaba de ella con una mezcla de tristeza y un profundo afecto que me conmovió. Un día, mientras hablábamos, Sofía se cayó del tobogán y se raspó la rodilla. Antes de que yo pudiera moverme, Daniel ya estaba a su lado. Uy, eso parece un rasguño de dragón, le dijo con voz suave. ¿Sabes cuál es el secreto para curar los rasguños de dragón? Sofía, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. Hay que soplar 3 veces muy despacio, como si estuvieras enfriando una sopa muy caliente. ¿Quieres intentarlo conmigo? Y allí, en el suelo del parque, Daniel y mi hija de 5 años soplaron juntos sobre su rodilla herida. Cuando terminaron, Sofía se rió. El dolor había sido olvidado. Lo vi todo desde el banco. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una punzada de esperanza. No fue por la atención que me prestaba a mí. Fue por la amabilidad natural y sin esfuerzo que le mostró a mi hija. Después de un mes de encuentros en el parque, finalmente me pidió mi número. Me encantaría seguir esta conversación con un café de verdad, dijo, casi tímidamente. Uno que no sea interrumpido por rasguños de dragón. Acepté. Nuestra primera cita fue un miércoles por la mañana, después de dejar a los niños en el colegio. Fue perfecta en su normalidad. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Le conté sobre Ricardo, no con amargura, sino como un hecho de mi pasado. Él me escuchó sin juzgar. Las citas se convirtieron en cenas en casa después de que los niños se durmieran. Daniel traía comida o cocinábamos juntos. Se integró en nuestras vidas de una manera tan lenta y natural que apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. No intentó ser el papá divertido.
No les compraba regalos caros para ganárselos. Se ganó su afecto de otra manera. Se sentaba en el suelo y construía torres de Lego con Mateo, escuchando pacientemente sus largas explicaciones sobre naves espaciales. Le enseñó a Sofía a atarse los cordones de los zapatos, una tarea que a mí me había llevado al borde de la locura. Una noche, estaba ayudando a Mateo con un proyecto de ciencias. Se suponía que debían construir un volcán. Ricardo le había prometido que lo haría con él ese fin de semana, pero, como era de esperar, canceló en el último minuto. Mateo estaba desolado. Daniel, que había venido a cenar, lo vio. No dijo nada en ese momento. Al día siguiente, apareció a nuestra puerta con una bolsa llena de arcilla, bicarbonato de sodio, vinagre y colorante rojo. He oído que hay una erupción volcánica programada para hoy, dijo con una sonrisa. Y he traído los suministros de emergencia. Pasaron toda la tarde en la mesa de la cocina, construyendo el volcán más magnífico que había visto nunca. Escuché a Mateo reír, una risa profunda y feliz, mientras el lava roja se derramaba por los lados de su creación. Esa noche, después de que los niños se durmieran, encontré a Daniel en la cocina, limpiando el desastre. No tenías que hacer eso, le dije en voz baja. Él se encogió de hombros. Quería hacerlo. La mirada en su cara. Valió la pena cada mancha de colorante rojo. Se detuvo y me miró, su expresión seria. Elena, sé que no soy su padre. Y nunca intentaré serlo. Pero me importan. Mucho. Y me importas tú. Unos meses después, fue el festival de primavera del colegio. Mateo tenía un pequeño solo en el coro. Le envié un mensaje a Ricardo a través de la aplicación, recordándoselo. Lo intentaré, fue su respuesta. Por supuesto, no apareció. Yo estaba en la primera fila, con Sofía a mi lado y un asiento vacío entre nosotras. Justo cuando el coro estaba a punto de empezar, alguien se deslizó en ese asiento. Era Daniel. Me sonrió y me susurró, no me lo perdería por nada. Cuando Mateo salió al frente para su solo, buscó en la multitud. Vi sus ojos pasar por el público, buscando. Vi la pequeña caída de sus hombros cuando no encontró a quien buscaba. Y entonces, sus ojos se encontraron con los nuestros. Vio a Daniel sentado a mi lado. Daniel le levantó el pulgar y le dedicó una gran sonrisa de ánimo. Y vi cómo mi hijo se enderezaba. Cómo respiraba hondo y cantaba. Cantaba con una voz clara y fuerte que llenaba todo el auditorio. Cuando terminó, aplaudimos hasta que nos dolieron las manos. Esa noche, después de acostar a los niños, estaba sentada en el sofá, pensando en el día. En la decepción de Ricardo. En la presencia de Daniel. Daniel se sentó a mi lado. Estuvimos en silencio un rato. Él es un buen chico, dijo finalmente. Sí, lo es, respondí. Se parece mucho a ti. Me giré para mirarlo. Y entonces, las palabras de Ricardo volvieron a mí, pero esta vez, no sonaban como una profecía, sino como un eco distante y ridículo. Jamás encontrarás a alguien que te quiera con hijos ajenos. Qué equivocado estaba. Qué ciego. Daniel no me quería a pesar de mis hijos. Me quería con mis hijos. Nos quería a los tres. Veía a Mateo y a Sofía no como una carga, sino como una parte integral de la mujer de la que se había enamorado. No eran hijos ajenos. Eran simplemente niños. Mis niños. Y él los estaba empezando a querer también. Una noche, mucho después, estaba arropando a Sofía. Mami, dijo, su voz somnolienta. ¿Daniel va a venir mañana a hacer tortitas? Los sábados por la mañana, Daniel había empezado una tradición de hacer tortitas con formas de animales. Sí, cariño. Vendrá mañana. Bien, suspiró ella, acurrucándose. Porque Daniel hace las mejores tortitas. Y me gusta cuando nos lee el cuento del dragón.
Su voz es como un abrazo. Su voz es como un abrazo. Me quedé junto a su cama mucho después de que se durmiera, repitiendo esas palabras en mi cabeza. El padre de mis hijos los había etiquetado como una carga, como un obstáculo para mi felicidad. Y este hombre maravilloso y tranquilo, había entrado en nuestras vidas y se había convertido en sinónimo de tortitas de sábado por la mañana y voces que se sienten como un abrazo. Se había convertido en un padre para ellos en todos los sentidos que importaban. No por obligación de sangre, sino por elección del corazón. Miré a mis hijos durmiendo, sanos y salvos en sus camas. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. La traición, el dolor, la decisión en la oscuridad de la cocina, la construcción metódica de una nueva vida. No había sido un camino de venganza. Había sido un camino de autorreivindicación. Ricardo creía que mi valor estaba ligado a un hombre. Creía que sin él, yo era una causa perdida con un equipaje no deseado. La verdad es que mi valor nunca había estado en duda. Simplemente, había estado enterrado bajo años de menosprecio y autosacrificio. Encontrar a Daniel no fue la meta. Fue la consecuencia. La consecuencia de construir una vida tan estable, tan pacífica y tan llena de amor propio, que una persona buena y sana como él encajó perfectamente en ella. La profecía de mi exmarido se había hecho añicos. No porque encontré a otro hombre, sino porque me encontré a mí misma. Y al hacerlo, creé un hogar. Un verdadero hogar. Y resultó que había mucho espacio en él. Si esta historia resuena contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente. Necesita saber que los niños nunca son una carga, son el ancla. Y que la mejor vida no se encuentra, se construye. Ladrillo a ladrillo.